Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos pensando que Chile atraviesa hoy día un momento, digamos, de inflexión política, ¿verdad? Con un gobierno que está en retirada, otro que comienza ya claramente a tomar forma también, y una transición que se va desarrollando en varios planos simultáneamente: nombramientos de gabinete, primeras definiciones programáticas, controversias que acompañan también tanto al oficialismo como a la oposición. Es más que un recambio de autoridad, es un proceso que abre preguntas sobre el rumbo político, el clima institucional, la capacidad de gobernabilidad del nuevo ciclo que comienza y también la respuesta a las preguntas urgentes de las personas. Para conversar de este escenario y cómo se va perfilando el periodo que se abre, vamos a conversar nuevamente con una dupla de siempre aquí en Pauta Propia: Jaime Belolio, alcalde de Providencia, y Claudio Castro, alcalde de Renca. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto, ¿qué tal? Para analizar esta transición, pero de una perspectiva más amplia, de la perspectiva de ustedes también, desde sus comunas, desde la realidad de los alcaldes, los riesgos, las oportunidades, los desafíos que se abren de aquí en adelante. Es una pregunta media paraguas, si ustedes quieren, para partir, porque de verdad creo que vale mucho la pena hacer el zoom en los temas más, comillas, cotidianos, si ustedes quieren. ¿Cómo leen el paso, esta transición que se está instalando entre un gobierno y otro? Ordenada, cargada de tensiones, todavía abierta a muchos frentes, institucional, me gusta, no me gusta, me sorprende, no me sorprende. Claudio Castro. Bueno, mira, yo te diría que la veo bien en general, ¿no? Así como tratando de pararse, sobre todo nosotros estamos metidos en la discusión política y analizamos una cantidad de cosas que un ciudadano común y corriente mira desde mucho más lejos, ¿no? Yo creo que desde esa mirada de un ciudadano harto más lejos, se ve acá una actitud todavía republicana, ¿no? Están empezando las reuniones entre los ministros actuales y los ministros entrantes, y eso vienen como todos estos ritos. Yo diría que el presidente electo Kast ha tenido también esta exposición a lo internacional, que también lo eleva a una mirada de Estado. Claro. Imagínate, se juntó con el presidente Lula, ¿no? Y se dieron la mano y salieron juntos después de que Kast dijo cosas bien terribles de Lula cuando estaba, sobre todo en el tiempo electoral, con Bolsonaro. Entonces, yo diría que se ve una transición que avanza, que mantiene una mirada republicana en el sentido, con R mayúscula, dijo la ministra Vallejo, ¿no? Hacia adelante, y que sin duda está rodeada también de todas las cosas que pasan en una transición como esta, desde el mundo del futuro oficialismo, la discusión respecto de cómo están representados los partidos, ¿cierto? Las tensiones de quién queda con qué y cómo eso genera estabilidad. Yo diría que de parte de los ministros electos o apuntados por el presidente electo, también yo visualizo una cuestión un poquito dispar, ¿no? Entre todavía ajustando lo que ha sido la historia de declaraciones previas o énfasis que han tenido. Estuvo toda esta situación con la futura ministra de la Mujer, ¿cierto? El ministro de Vivienda, que tiene una historia también. En mi caso, me interesa mucho, por ejemplo, lo que pueda hacer la futura ministra de Educación, ¿no? Y en lo que ha sido toda esta polémica se instaló en un momento el freno a los SLEP, como retroceder en varias cosas, pero fíjate que en paralelo, la semana pasada, se aprobó con amplia mayoría, después de una comisión mixta, una ley que genera nuevas reformas que mejoran la implementación de los SLEP. Entonces ahí se notan esas distancias entre estos énfasis más identitarios, especialmente, más de campaña. Especialmente, además hoy de parte de los ministros, porque todos cuando vamos conociendo las nuevas autoridades del futuro gobierno, cada uno tiene una historia que analizar, pues, ¿no? Respecto de esta visión más republicana de Estado, que es la que yo espero que impere también, pero seguro que vamos a estar metidos en ese tipo de comillas. Sí, y del lado del actual oficialismo, futura oposición, también yo diría que hay hartas cosas que están... Cuando se empieza a alejar el poder, empiezan a pasar cosas. Exacto, y estamos en ese proceso también, ¿no? Ha sido también muy visible esta pugna entre el mundo del socialismo democrático y el Frente Amplio PC. Yo diría, especialmente los ojos están puestos en el Partido Socialista, que es sin ninguna duda un eje estructurante del progresismo más amplio,
que antes había tenido una actitud más cercana al PC y al Frente Amplio, luego fue el PS precisamente el que marca a partir de lo que pasó con la ley Nair Retamal, o con más bien la sentencia en el caso Crespo, Claro. marca una distancia a propósito de las reacciones que eso generó, y eso también está en plena reconfiguración. Yo diría que está entretenido para el observador. Para el yonki de la política. Claro, y para el ciudadano la cuestión avanza, yo diría más bien alejado de esas polémicas. O sea, hay un sentido de continuidad que a mí me parece que tiene un valor. Jaime Belolio. No, yo comparto esa interpretación general, o sea que primero acá hay una lógica institucional republicana de traspaso de mando como debe ser, digamos. O sea, no se ve estas escaramuzas que lamentablemente uno ve en otros países cercanos acá, que como que los presidentes no se pueden ver y no se hablan y no van al cambio de mando uno del otro, ese tipo de cuestiones, acá no ocurren. Me tocó presenciar, obviamente, y ser parte de la entrega del gobierno del presidente Piñera hacia el gobierno del presidente Boric. Y por supuesto que hay tensiones, no hay ninguna duda. Me acordaba cuando Claudio decía esto, que claro, para los que estamos metidos en política vivimos en un medio ambiente en donde uno tiene miles de matices. Esto es como que los esquimales saben interpretar distintas tonalidades de blanco, y nosotros vemos en la nieve solo un blanco, digamos. Hay bien como 20 blancos distintos. Entonces aquí es parecido, ¿no? Quienes estamos metidos en política, vemos esos matices, esas tonalidades, esas como distintas amenazas y oportunidades por distintas partes, pero es porque estamos metidos ahí adentro y la ciudadanía en general no le presta tanta atención. Entonces, en ese primer baño lo que se ve es que es algo que es correcto. Hay algunas disputas sobre si hay personas que se van a quedar o no en el gobierno, que se están como llenando en las plantas, y por tanto si son apitutados o no son apitutados, si se quedan amarrados, etcétera. Pero esos son parte como de las escaramuzas propias, digamos, de un proceso de transición. Porque por algo hay que pelear también, digamos, sí, si no sería fome. Y las cosas más gruesas, más grandes, no. Yo creo que obviamente hay una reserva de alguna de estas materias una vez que asuma el gobierno. O sea, y hay un deber también como de velar, por ejemplo, el estado de la finanza. Ahora, sí me pasa que cada día que paso me doy cuenta de que el tiempo entre que sale electo el presidente de la República y que asume es demasiado rápido. Es demasiado rápido, sí. Esa es una reforma que tenemos que hacer en algún minuto, ¿no? Porque son 2 meses y medio, es demasiado tiempo. Entonces, creo que fue muy bueno por parte del presidente Kast el salir afuera. Porque de lo contrario estaría metido justamente más en este tipo de escaramuzas, digamos, que son las que nosotros decimos que bueno que no estén en esa para la opinión pública en general. Y claro, uno puede ya empezar a hablar con alguno de los futuros ministros para decirle, oye, mira, estas cosas por acá. Ahora, obviamente yo me pongo totalmente el chaleco, polera y pantalones de alcalde, entonces no son opiniones políticas genéricas, son, oye, necesitamos los alcaldes cosas para ejecutar este tipo de políticas públicas, la última milla de la política pública, que lo hemos conversado aquí varias veces. Una cosa es cómo se piensan desde el Congreso, obviamente con el gobierno. Luego es la ejecución nacional desde la perspectiva del gobierno, bajado en alguna manera como la regional, y otra cosa muy distinta es cuando tú lo ves ya a nivel de barrio. Me acuerdo de tus fotorradares. Exacto, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cosa que uno quiere transmitir lo antes posible para que el nuevo gobierno, que va a tener un énfasis también en la ejecución de política pública, como teóricamente como algo diferenciador, bueno, si quiere hacer una verdadera diferencia, tiene que ayudarse y acompañarse de aquellos que estamos metidos en esos detalles. Y a propósito de eso mismo, yo lo que les quería preguntar, y podemos entrar ya, y después si nos queda tiempo podemos volver sobre el tema del gabinete, etcétera, etcétera, pero este gobierno ha dicho, y yo se lo escuchaba el otro día aquí mismo en pauta a Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, hablando mucho del territorio. Me da risa que hoy día ya la derecha también tiene internalizado el concepto del territorio, y era un concepto muy... es que sabes que fuera broma es un concepto bien conservador. Sí, habla de territorio. Sí, pero tú te acuerdas que solamente la izquierda hablaba de territorio. Y en un momento era medio frente amplista fácil. Incluso. No solo izquierda, era frente amplista. Era muy frente amplista, medio woke incluso, así era, claro. Pero hoy día úselo nomás porque ya es suyo también. Ya es un concepto que todos asumieron. Y Claudio Alvarado hablaba de que este es un gobierno que va a estar muy afincado en el territorio, pensando en la pega que tengan que tener los delegados, los gobernadores, los alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Qué rol creen ustedes en esa lógica? O sea, primero, ¿qué tanto puede extraer un gobierno del territorio? ¿Qué tanto pueden aportar y qué rol debieran jugar los alcaldes? ¿Y cuánto hay espacio de verdad más allá de la promesa? Porque esta es una promesa donde siempre escucha a muchos gobiernos que se instalan y hablan de una cuestión parecida, digamos. ¿Cuál es el espacio real? Y cuando no ocurre, ¿por qué no ocurre, Claudio? Mira, yo tomemos los dos
ejes del gobierno de emergencia. Ajá, Seguridad y crecimiento económico. Si es que, y yo espero que así sea, ¿no? Si es que esos son efectivamente los énfasis, y eso significa entonces que las distintas unidades del gobierno, la primera pregunta que se hacen es cómo yo colaboro en ambas materias, ¿no? Ambas son fundamentales a nivel territorial, ¿no? La experiencia de la seguridad para un vecino o vecina de la comuna o el territorio que sea, tiene que ver con qué es lo que pasa afuera de su casa, ¿no? En mi tránsito a tomar la micro, cuando camino y veo una plaza, ¿cierto? Y hay a lo mejor personajes que están tomando, o un ruco, una cuestión muy, muy sensible, tiene que ver con los rucos, ¿no? La presencia de un ruco echa a perder un entorno completo. Las incivilidades. Y eso de las que se habla mucho y todo eso, que son, claro, en estricto rigor incivilidades, pero al mismo tiempo son situaciones que cada vez es más complejo para un municipio enfrentar, porque requieren la acción policial, ¿no? Y ahí la articulación del gobierno, particularmente en la experiencia más cotidiana nuestra, a través de la delegación presidencial, ¿cierto? Movilizando a todas las fuerzas policiales para poder enfrentar estos temas, pero de forma sistemática es clave, ¿no? Yo diría, si el gobierno logra encontrar una clave en ese ámbito, puede tener un éxito importante, porque eso va a ser muy valorado por la gente y por los alcaldes y alcaldesas de forma bien transversal. En el ámbito del crecimiento económico, yo diría esto va como... Son 2 grados más de profundidad, ¿no? Tiene una complejidad que es distinta, pero que es fundamental. Muchos alcaldes y alcaldesas nos vinculamos con los programas de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Y hacemos muchísimas cosas en emprendimiento. Pero uno puede tener un emprendedor o emprendedora de subsistencia, muchos, ¿no? El que vende algo en la feria, muchas veces mujeres. O en la ventana de su casa. Que se dan vuelta en programas de emprendimiento, pero cuando tú miras la emergencia, que es cómo eso genera valor económico, en la práctica durante años sigue siendo subsistencia. Yo diría que acá es fundamental políticas que a nivel local generen valor, eso es encadenamiento productivo, cómo tú logras conectar a aquellos más grandes que están en un territorio, las empresas más grandes con quienes pueden ser potenciales proveedores, cómo se generan condiciones habilitantes. También fíjate tú, los datos que nosotros tenemos a partir del censo y los que nosotros vemos en Renca son muy preocupantes respecto a la cantidad de gente que ha terminado cuarto medio. Es una condición hoy día la enseñanza media para poder conectarte con una oportunidad laboral que genere valor económico. Deberíamos volcarnos con mucha fuerza a programas que se hacen a nivel local. Los municipios hacemos esto de nivelación de estudios, pero luego una formación que te habilite ya no solamente para una trayectoria potencialmente universitaria o técnica, sino que derechamente para el trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas son cuestiones que el Ministerio de Economía, Hacienda, lo que le pueda corresponder a nivel local, en una articulación público-privada, suceden en un territorio, y yo diría que ahí hay 2 claves que para mí son expectativas. Mi pregunta para el gobierno es cómo vamos a trabajar en esos 2 ámbitos alineados con la emergencia, pero en Renca, ¿no? Ajá. Jaime. A ver, yo primero con el plano más conceptual, ¿no? La lógica esta, como hablar de territorio, es como opuesto al escritorio, ¿no? Es decir, es como el equivalente a tener calle. Entonces ahí hay algo que es relevante, porque cómo vives las urgencias de las personas, justamente en la dialéctica de un gobierno de emergencia, de orden, seguridad y economía. Entonces, bueno, cómo vives esa sensibilidad. Y eso significa estar presente en distintos lugares. Entonces ahí van a tener que tener un compromiso. Obviamente todos los ministros dicen, no, nosotros queremos estar mucho en terreno, no sé cuánto. Eso es cierto, pero también tenéis que hacer la pega, digamos, y hay una pega administrativa. También está el escritorio. Exacto, también está el escritorio. Pero yo creo que ahí va a tener un componente en que probablemente, sobre todo al presidente Kast, se le va a ver harto yendo a distintos lugares. Así como un poquito como en la gira internacional, él yendo también a los puntos críticos, digamos, que van a ser como señales, sobre todo al inicio, creo que ese va a ser como un diseño. Y ahí yo espero que haya una muy buena coordinación entre los gobiernos regionales, los delegados presidenciales, por supuesto, los seremis regionales y el mismo Poder Ejecutivo. O sea, que se empiecen a bajar a lo más concreto estos como planes. Me parece que es una buena noticia esto que ellos le han llamado Plan 90, que en los primeros 90 días hay ciertas cosas que no requieren cambios legales, sino que son más bien de ejecución de política pública. Son atribuciones que hoy día ya se tienen, pero que hay que ir a mejorar la manera en la cual se están llevando adelante. Uno podría ser, por ejemplo, Plan Ruco, digamos, que es súper complejo además, pero necesitas como una fuerza de tarea.
que vaya y lo haga en ese sentido, o sea, que vea estos detalles, que tenga los municipios tenemos más o menos identificados cuántos son, en qué lugares, cómo los enfrentamos. A veces la palabra incivilidad suena como una cuestión muy lejos, ¿no? Pero incivilidad es todo aquello que no es delito, pero sin embargo produce problemas de convivencia súper importantes que pueden derivar luego a perder un espacio público y por tanto y que se ocurran lo tomen delitos. otros finalmente, claro. Claro, y que siempre está asociado más antes como que no es delito, entonces es algo que Queda lo mismo. y que los municipios pueden enfrentar. Eso pega a los municipios, Claro. pero cada vez, y eso está asociado con esta idea del aumento de inseguridad, están vinculados a casos de mayor violencia, ¿no? Claro. Un comerciante ambulante que te pega es una Oye, cuestión... y el otro punto, además de esto como territorio escritorio en el fondo, es que hoy día, y sobre todo el Partido Republicano, ha mirado en eso, que una cosa es el votante regular, digamos, el votante, ¿cómo le llamamos? El que votaba siempre. El obligado. Claro, No, el obligado es el nuevo. El habitual. El ese. habitual. El votante habitual es uno, que es el que genera mucha opinión pública en redes sociales y en otros. Que es más político. Que es está más un poquito político más- y que, por lo que nos ha mostrado el último tiempo, tiende a ser más de izquierda y por tanto va a ser el más opositor. Y otra cosa distinta es este votante obligado, que no opina tanto de política, que consume mucho menos política y por tanto estar en el territorio teóricamente significa también ir a escuchar a ese otro votante. Y a que, ese es el que votante quiere, obligado. y que es el que quiere que las cosas cambien, además. Y que está más enojado en general. Y ahí yo creo que el riesgo es que de nuevo discurso de que ni facho ni comunacho, ni los de acá ni los de allá, y entonces lo que hay que hacer es superar la política y por tanto necesitamos como una persona que venga como desde arriba y que dicte sobre todo. Bueno, ese es un riesgo. Y yo creo que este gobierno, el futuro, digamos, es consciente de eso, de que necesita que haya un entramado institucional para resolver los problemas. Entonces, me gusta también en que otro desafío del territorio, entre comillas, significa darle cabida a las distintas urgencias y necesidades de las personas a través de una vía institucional. Ahora, mi pregunta va también por el lado, o sea, respondía bastante con cada una de las miradas, pero me falta entender un poquito más cómo ven ustedes, estamos conversando con los de Claudio Castro y Jaime Belolio, que se puede materializar ese espacio de colaboración y de participación más activa de los alcaldes en justamente este cruce de información, de necesidad. Porque claro, yo puedo tener el plan RUCO dentro de la estrategia 90 finalmente, pero puedo diseñarla desde la moneda, ¿verdad? Y no necesariamente cruzarla con el problema de los RUCOs que tienes tú en Renca. Nosotros hemos conversado muchas veces la cantidad de información que manejan los municipios y la angustia que a veces le provoca a muchos alcaldes, sobre todo cuando hay temas de seguridad o cabros chicos involucrados en delitos de alto riesgo, etcétera, que esa información queda ahí y no llega, y tú la traspasas y no fluye. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer de verdad para que esa colaboración funcione? Bueno, Y aquí hay un llamado abierto, me imagino, si vamos a hacer un plan, consideren. Sí. Hay algunas cosas que, a propósito de esta transición institucional, ¿no? Con estatura, son importantes, que es considerar los cambios que han habido en términos de aumentar capacidad para poder enfrentar este tipo de cosas. Entonces, acá, por ejemplo, yo esperaría que el nuevo gobierno implemente con mucha fuerza aquello que está considerado la nueva ley de seguridad municipal, algo que no existía antes, ¿no? En la práctica, eso genera un espacio de gobernanza a nivel comunal donde las distintas instituciones, los carabineros, fíjate tú que los carabineros, los mayores de las distintas comisarías, no nos dicen a los alcaldes cuántos carabineros tienen, ¿no? Es una información reservada. Tú puedes llegar a sacar, ¿cierto? A hacer cuentas, pero es una información que no se comparte, ¿no? Y tampoco los carabineros tienen que seguir estrictamente una instrucción o orientación que los alcaldes podemos tener. Sin embargo, este nuevo espacio, que son las mesas de articulación institucional a nivel comunal, deberían dotarse de mucha fuerza. Y son espacios donde se fijan prácticas o estrategias que son revisadas una vez al mes. Bueno, yo esperaría que el gobierno le ponga fuerza a eso. Y llegar también a una cuestión un poco más centralizada para que se tomen decisiones macro. Exacto, y con información, ¿cierto? Pero incorporando la mirada de los municipios. Hoy, nosotros los alcaldes nos toca ir a los stop, ¿no? Que son los lugares donde por cada prefectura de carabineros se convoca a todos los comisarios de esa prefectura, o sea, a todos los jefes de las comunas, digamos, de carabineros, junto con los alcaldes. Y nosotros vamos a enterarnos en los stop
de los compromisos que los mayores le rinden a su prefecto. Entonces el mayor le dice, mire, yo prefecto el mes pasado me focalicé en el cuadrante de esta zona, ¿no? Pero no participamos de la definición de esos lugares. O sea, tú vas y nosotros pedimos. Tratáis de negociarla. Bueno, pero me gustaría que claro, para el próximo mes pongan énfasis en este lugar, pero el mes siguiente el mayor va a ir a rendirle cuenta a su prefecto de ese compromiso que no nos considera. Ese tipo de cosas, ¿no? Esto es muy práctico, pero acá se juega la articulación institucional. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? O sea, eso es lo que los alcaldes vienen demandando hace mucho rato respecto de participar más o por lo menos poder abrir esa vía de traspaso de información que ustedes manejan. Bueno, y lo otro te diría yo es que si no, no funciona. O sea, el plan Ruco, no sé si existe todo esto. No, pero sí, lo inventamos. Pero además sería buena idea. De hecho, para poder, prepararnos. De existir, la única manera de poder implementarse y que sea eficaz es con los municipios. Lógico. O sea, si es contra los municipios no va a pasar. No va a funcionar. Entonces, por supuesto que hay cuestiones que son como bien políticas. Y van a haber algunos alcaldes y alcaldesas que querrán enfrentarse, digamos, como políticamente, pero para la inmensa mayor parte de quienes estamos en esto, nuestros vecinos, da lo mismo si son de izquierda o derecha, quieren que la calle esté limpia, iluminada, que funcionen bien las veredas, que las plazas y los parques estén recuperados para que puedan ir con su familia, y eso tiene una forma de enfrentarlo distinto. Entonces el gobierno tiene que poder incorporar esa mirada, y en la práctica los delegados presidenciales funcionan así. Claro, no lo tenemos confirmado, pero si el que se dice que puede ser el futuro delegado presidencial de la región metropolitana, al menos, es exalcalde, igual que el que tenemos hoy día en este gobierno. Entonces, hay un entendimiento que es distinto de esta problemática. Se sabe que tú necesitas ponerte de acuerdo, aun cuando tengamos opiniones completamente diversas en términos políticos. A nosotros nos destacaron en una cosa con Providencia, que nosotros firmamos convenio de colaboración, claro, con Ñuñoa y con Santiago, pero era un poquito más sencillo porque, claro, eran dos alcaldes amigos, pero también lo firmé con Recoleta. Con Recoleta, sí, nos habían contado. Y haberlo firmado con Recoleta, y no solo firmar el papel, digamos, sino que en el fondo el trabajo conjunto con la Municipalidad de Recoleta en términos del rescate de Bellavista significó en lo que terminó del año una disminución del 40% de los delitos violentos. Entonces, se pueden hacer ese tipo de cosas. Sí requieres una disposición, y que en este caso los alcaldes las tenemos porque es para nuestros vecinos, pues. Entonces es como absurdo que no, yo no quiero nada con nadie. No, hay algunos que necesitan más ciertos recursos que vienen nada más del gobierno central. Providencia requiere esto. Entonces yo no me imagino que quiera haber un ministro o una ministra que en su primera pasada lo que pretenda hacer es ir a maltratar a los alcaldes, digamos. Sería la peor manera, el peor bautizo posible, digamos. O sea, sería una muy mala manera. Y los delegados presidenciales, además, suelen ser esos mismos filtros. Y Claudio Alvarado es una persona que tiene mucha experiencia en el Congreso, en el gobierno, y si no me equivoco, en el pasado también fue alcalde. Sí, hace muchos años, sí. Sí, fue, claro que fue. Entonces, tiene la mirada completa del mundo público, entiende que esto hay que conversarlo, que hay que dialogarlo, y por supuesto que hay ciertas ideas que van a querer hacer. O sea, si hay algún alcalde que diga, no, yo no quiero plan Ruco, a pesar de que tenga, claro, el gobierno tiene una obligación, digamos, de poder hacerlo. Pero a través de la vía de la colaboración y el entendimiento es la manera en la cual esto se va a llevar adelante. Otra cosa, creo, van a ser las disputas en el Congreso, que tiende además a... Empezamos con los problemas. Claro, ahí se desarma todo. Es que yo creo que eso va a ser súper tenso. Yo creo que ahí es donde se va a dar esta disputa y esta polarización, y que a veces tiende a manchar, digamos, el resto del tono de la conversación política hacia todos los sectores. Pero mi impresión es que es en Valparaíso donde se van a producir los mayores conflictos y no a nivel de territorio. Ahora, sigo pensando en el territorio. ¿Cuáles son para usted es que, bueno, las realidades municipales son distintas y yo creo que esa es parte también de los gobiernos y de la relación que van armando con cada uno eventualmente de los municipios y cómo priorizan también las necesidades de cada uno. Pero uno entendería que es seguridad, salud, educación. Sí, seguridad, salud, educación y salud. Con realidades distintas. Yo me imagino que la realidad de salud y educación de Renca es distinta a la realidad sí, yo de tengo que salud y meterle educación de movilidad, Providencia. digamos así, ¿no? Porque como está la comuna donde tengo más movilidad urbana, claro, para mí eso me genera muchos temas desde choque de bicicleta hasta problemas que veníamos conversando aquí con Claudio y una también conductora de Pauta que me dijo, oye, acá afuera en la calle. Ese tipo de cosas son... Sí, los camiones ahí.
Exacto. Ese tipo de cosas son súper necesarias, claro, en comunas como que reciben mucha población flotante. Pero claro, las urgencias son... Pero son salud, de convivencia. pero además de gestión, Sí. hay cuestiones que tienen, o sea, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el monto del per cápita de salud este año, ¿no? Y yo creo que ahí, además del monto de plata, tiene que ver con cómo nosotros, por ejemplo, colaboramos en la reducción de las listas de espera. Si tú eres capaz de fortalecer la prevención en la red primaria de salud, menos gente llega al hospital a la lista de espera, y eso es clave y fundamental. Y yo le sumaría una cosa que para nosotros en Renca, a propósito de la pero esto es un desafío país. Fíjate que de acuerdo al censo, estamos muy prontos a que en Chile mueran más personas de las que nacen por año. Que empiece la curva. ¿no? Que empiece la curva. Claro, pero a fíjate decrecer. que el año 2025 hubo más niños que entraron al sistema de protección especializada que los niños que nacieron. Sí. O sea, si uno esas dos informaciones las proyectas en Todos el temas que hemos tiempo, tocado en este programa, les digo al tiro. tenemos una bomba de tiempo Sí, brutal. que tiene que ver, es muy territorial, porque son los niños que entran a un sistema de protección especializada, son los que tienen altísimo riesgo de consumo de droga, de entrar a actividades delictuales y de ser vulnerados en sus derechos. Claro. Eso para mí es una prioridad central que no acá esto es como el cambio climático, ya nada de lo que podamos hacer permite recuperar el daño que se ha Claro, y no causado. es un problema de Renca, es un problema que el alcalde de Renca observa con mayor atención, pero es un problema país. Pero que requiere una articulación local, Lógico, porque los niños lógico. están en un territorio y nadie... Claro, pero la mirada país de ese problema, que puede ser local, es demasiado importante para poder hincarle el diente. Exacto, pero Porque si no nos quedamos con que es un problema local y no llego. Pero ahí hay una clave, ¿cachai? Que tiene que ver con esta idea de que sin los municipios no. O sea, frente a los desafíos Exacto. más importantes que nuestro país atraviesa, finalmente mi impresión es que en casi todos los temas, una de las claves para poder enfrentarlos es la articulación local, regional, Sin central. duda. Tú, por ejemplo, en Providencia puedes tener el tema de la violencia en los colegios. Efectivamente, por ejemplo. y eso es uno de los temas que obviamente me preocupan porque como ya lamentablemente algunos colegios de Santiago Centro ya los destrozó la violencia y hoy día tienen cupos de sobra, digamos. O sea, no sé, pues el IMBA, que era un colegio que antes se lo peleaban, sobre todo estudiantes que venían como de las afueras de la región metropolitana porque además eran internados, y hoy día le quedan disponibles 700 cupos. O sea, hicieron pedazos uno en donde los estudiantes podían efectivamente luego ir a las universidades más selectivas, a las carreras más selectivas. Y eso es súper triste, ¿no? Ver, cuando uno ve como los primeros 100 colegios hay solo uno que es municipal. Tremendo. Y después ver cuánto ha bajado el instituto. Yo sé que aquí tenemos un instituto nada más. Así que cuánto ha bajado. Entonces, quienes quedan todavía son, por ejemplo, en Las Tarrias. En Providencia. Que está en Providencia. Y tengo varios colegios emblemáticos, el Las Tarrias, el Carmela, el Liceo 7, el Tajamar. Entonces uno ve que ya se está tratando de organizar el que estos son los colegios que vienen. ¿Ah? Así como ya lo hicimos allá, entonces estos son los que vienen a continuación. Y yo personalmente creo y voy a defender la educación pública de calidad. Y por tanto en eso voy a seguir siendo firme como lo fuimos durante el año 2025. Y por supuesto que voy a requerir cierta ayuda del gobierno. Obvio. Pero que también es una señal clara en el fondo. Después va a venir esta discusión de si se modifica o no el sistema de admisión. Yo creo que hay que hacer algunas modificaciones. Con respecto al SLEP, yo creo que hay que hacer algunas modificaciones. Pero no hay que borrarlo. Pero yo todo. no veo que haya tampoco una lógica de, oye, ¿sabes qué? Paremos y deshagámoslo completo, porque eso... La ministra de Educación nombrada tampoco. Ella estuvo acá en un debate sobre justamente la campaña de educación y ella fue muy categórica frente a Camila Flores de que ella no estaba por desarmar, sino que más bien por hacer algunas correcciones. Yo creo que hay que hacer, de todas maneras, ciertas correcciones. De hecho, volviendo a la discusión de general de acá, de dotar de algo más territorial a los SLEP. El problema es que pierden la identidad territorial cuando pasan a los SLEP. Una de las cosas que se aprobó en esta ley que rectifica, ¿no? que mejora, porque acá hay un consejo de evaluación que es bien transversal, que ha ido haciendo propuestas a partir de la experiencia de implementación de los SLEP, y precisamente una de las cosas que se aprobó fue que los SLEP, sobre todo en los territorios más grandes, tengan oficinas en las distintas comunas que permita acercar esa gestión. Acercar Me acuerdo eso. haber reclamado mucho con eso cuando era diputado por San Bernardo, porque San Bernardo, el SLEP que le tocaba, era con Calera Tango, que eran poquitos colegios, pero en términos de distancia iba a ser largo. Pero además era con el Bosque y la Pintana. Entonces pasó de tener 40 colegios San Bernardo a una administración con 110. Entonces, ¿cómo te haces cargo de 110, digamos? Es imposible. Entonces, la única manera es con oficinas locales, pero no puede replicar lo mismo que el municipio, ¿no? Entonces, estaba como esta disputa. Entonces, de nuevo, yo creo que van a haber varios espacios en los cuales
el input municipal va a ser importante en sí mismo, en esta última milla de la política pública, que cada vez es más importante para el éxito y para que las personas te tengan más paciencia y que sepan que su urgencia tiene una vía de canalizarse institucionalmente. Claro, que no queda solamente rebotando en las paredes del municipio. Exacto. Señores, muchísimas gracias. ¿Ya? Felices vacaciones. Usted Muchas está de gracias, sí, yo me voy de vacaciones. vacaciones. Usted ya salió un rato, pero igual se puede Vamos tomar a unos tratar días igual. Sí. Claudio Castro y Jaime Belolio, muchas gracias por estar en esta mesa de todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero viene que te embarquen, como siempre. Sigan en pauta. Chao, chao.